y no es así. Bueno, hoy vamos a continuar con el desarrollo de la número 1, perdón, ojalá, con la unidad número 1. Me dice la doctora que han llegado hasta concepto de derecho privado y contenido del derecho privado. La doctora les debe haber dicho que es importante que compren o que tengan a mano el programa. ¿Por qué? Porque el programa facilita el estudio al alumno. Les leo los puntos que vamos a ver hoy día. Codificación es lo que sigue a lo último que han visto. Concepto, ventajas e inconvenientes. Breve reseña histórica del derecho privado argentino, el Código Civil y Comercial, del Código, método y examen general. ¿Qué es o qué entendemos por codificar? ¿O cuándo hay codificación? Codificar es reunir, recopilar en un solo cuerpo una determinada rama del derecho. Ejemplo, el Código Civil y Comercial. Ejemplo, el Código Penal. Ejemplo, el Código Laboral, etc. Entonces, reunir en un solo cuerpo de manera esta reunión, esa recopilación, no es a los ponchazos o al que me importa, sino es una recopilación de manera sistemática y orgánica de las normas referidas a una determinada rama del derecho. ¿Qué quiere decir? Que esta recopilación o esta reunión de normas es de modo ordenado, de modo sistematizado, no se deja nada pasar, no se pone una norma aquí porque tengo que ponerla, sino que por el contrario, se sigue un plan, un método, una metodología, una organización de normas. Esta codificación tiene, o esta manera de contener esas normas de una determinada rama del derecho, tiene ventajas y también tiene desventajas o inconvenientes. Las ventajas son múltiples. ¿Por qué? Porque da unidad y coherencia al sistema legislativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito apelar o buscar una norma del derecho civil, sé que tengo que irlo a buscar en el Código Civil. Entonces, da unidad porque está contenida en un solo cuerpo, en un cuerpo que es el del civil, y coherencia que permite que al estar contenidas las normas no se dicten leyes o artículos que resulten contradictorios entre sí. Ustedes imagínense que si tenemos leyes dispersas sobre una determinada materia, puedo dictar, como no sé dónde están las leyes, están dispersas, puedo dictar una ley que sea contraria a otra ley que todavía está en vigencia. La ventaja es facilita el conocimiento y la aplicación de las normas. Me resulta más fácil, ¿por qué? Porque sé a dónde tengo que ir a buscar, sé a dónde, o sea, qué voy a aplicar, qué norma
Código Civil, por ejemplo, o del Código Penal, voy a aplicar. Por eso dice fácil. Voy y busco ahí, porque ahí voy a encontrar respuesta, y también facilita la de las normas. Ejemplo, un artículo del Código Penal dice que el que matare a alguien cometerá el delito de homicidio y recibirá una pena de tantos años. O sea, sé a dónde voy a ir a buscar. Me facilita la búsqueda de la norma para aplicar al caso. En tercer lugar, otra ventaja es que permite extraer principios generales para aplicarlo a situaciones similares. Supónganse que no esté la solución específica dentro de ese cuerpo o dentro de ese extraer principios generales que me van a servir y resolver la cuestión. Se corta mucho. Sí. Serán las pilas esto. Bueno. Listo, entonces me paro allá. Funcionamos, sí. El micrófono, capaz. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí. Sí. Listo, de todos modos voy a hacer las dos cosas. Me voy a parar también. Y la otra de las ventajas es que generaliza esos principios y que sirven o generaliza los principios a través de la jurisprudencia. Ya vamos a ver cuando veamos fuentes del derecho qué es la jurisprudencia. Y por último, puede modificarse el código o ese cuerpo, puede modificarse parcialmente todas las veces que sea necesario. Esto no es tan así, ¿no? Porque el viejo Código Civil demoró 144 años o tuvo 144 años de vigencia. Sí se dictaron leyes con posterioridad a ese código, pero se demoró. Es más, todavía ahora se está tratando el proyecto de reforma, no se ponen de acuerdo sobre la reforma del Código Penal, porque imagínense que hay un montón de figuras que no están incluidas en el viejo Código Penal, como por ejemplo, hay una ley que contempla el femicidio, pero no está incorporado en el viejo Código Penal porque la figura esa no existía al momento de dictarse el código. Entonces, en principio puede modificarse las veces, parcialmente, las veces que sea necesario. ¿Y cuáles son las ventajas de esa codificación o del sistema codificado? En primer lugar, el derecho o las normas contenidas en ese código corren el riesgo de cristalizarse, ya que se concentra el derecho en un solo código. Cristalizarse es muy a la desventaja siguiente, que es de desactualizarse o estancarse. Es parecido. O sea, el derecho, al quedar concentrado en un solo código o cuerpo legal, se cristaliza. Y la segunda desventaja es que el derecho, mientras el contexto social se modifica. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente el derecho no va a la par, de los cambios o de las evoluciones de la sociedad. Esa es la verdad. O sea, no se ayorna automáticamente, no se ante determinados hechos que no
eran inimaginables al momento de redactar ese código, por ejemplo, el Código Civil. Vélez Sarsfield, ¿qué se veía? Vio el 1865, ¿qué se iba a imaginar? Que existir los bebés de probeta, la inseminación artificial, imposible. Lo mismo, el Código Penal contempla delitos que nos íbamos a imaginar que las computadoras, la creación de los teléfonos celulares, de las computadoras, en donde se cometen ciberdelitos. Eso es algo nuevo. Entonces, el derecho se estanca. Se estanca porque queda, como les decía, en ese cuerpo legal, no va al mismo ritmo de la evolución de la sociedad. Y por último, se generan nuevas, lo que les acabo de decir, en las relaciones, en donde las relaciones sociales quedan fuera del Código Civil o del Código Penal, de los ejemplos que les acabo de dar. O sea, aparecen nuevas instituciones o nuevos delitos, el ciberdelito, el femicidio, etcétera, que no están incluidos todo esto, como si se fijan, están interrelacionadas. Todo eso como consecuencia de que el derecho está estancado o queda reducido a ese código o cuerpo legal. Bien, vamos ahora a ver qué es esto, y eso también lo van a estudiar ustedes. Yo les voy a hablar a muy grandes rasgos, porque esto es evolución histórica, no tiene ninguna dificultad respecto al estudio de esta parte del programa. ¿Qué es esto de la breve reseña histórica del derecho privado argentino? Ustedes saben, durante la primera época de la conquista española, o sea, cuando llegan los españoles y descubren, ¿traen qué? ¿Traen qué? Y su propio ordenamiento. Traen sus propias leyes, que eran las leyes que regían en España. Por eso les habla de un periodo colonial que comienza la colonización y se extiende hasta este año 1810, la Revolución de Mayo, donde se habla donde querían la declaración de la independencia de América. Entonces, en un principio, en esta época, se aplica el derecho español. Traen los españoles cuando vienen a descubrirnos. Y también, durante ese tiempo, se crean o se dictan leyes que iban a ser aplicadas específicamente para América, o para, como conocían en esa época, Indias, porque así nos conocían. Entonces se dictan leyes de Indias que iban a ser aplicadas específicamente en el territorio que hoy conocemos como Argentina, pero que era América. La particularidad de estas leyes, por ejemplo, se abolió la esclavitud, en la Asamblea del año 13 se abolió la esclavitud. También se prohibieron algunas instituciones españolas, como por ejemplo el mayorazgo. Antes, el mayorazgo implicaba que únicamente tenía derecho a suceder al padre en todos los bienes el hijo mayor. Todos los demás hijos quedaban fuera o excluidos de la
famosa herencia de los padres. Se elimina todas esas instituciones que hemos recibido en España. Esas eran instituciones que existían en España. Pero aquí, con posterioridad, eliminan esas instituciones. Durante el periodo de la emancipación, que comienza después de la Revolución de Mayo en 1810, comienza el periodo de la emancipación y de la organización, desde 1810 a 1871. Aquí se aplicó el derecho de manera mixta. ¿Qué quiere decir esto? Tanto se aplicó el derecho español como la legislación patria. ¿Por qué se lo pone a esta fecha? Porque en 1871 se dicta el Código Argentino. En el año 1853, o sea, aquí entre esta época, se ocurre un hecho importantísimo, como fue que las provincias que componían el virreinato del Salta deciden reunirse en la provincia de Santa Fe y celebrar el Congreso General, ¿se acuerdan? El Congreso General Constituyente, que entre una de las tareas fundamentales fue la de redactar la Constitución de la futura nación argentina. En 1853 se dicta la Constitución Nacional y esta Constitución Nacional en uno de sus artículos establece o autoriza Congreso de la Nación, o sea, el poder legislativo, a dictar los códigos civil y comercial, el código todos, o todas las leyes en las distintas materias que iban a regir a nuestra nación. En el año 1864, durante la presidencia de Mitre, le encarga a un abogado, a un prestigioso abogado cordobés. ¿Alguien ha ido alguna vez a Córdoba y ha pasado por el Montserrat, que al lado funciona se llama Obispo Trejo, que al lado funciona la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Abogacía? ¿Alguien ha ido alguna vez? Bueno, en este famoso colegio Montserrat estudió Dalmacio Vélez Arfi. Este jurista, un jurista destacado, a quien el presidente de la Nación le encomienda la tarea de redactar un código civil. Esto fue en el año 1864. Demora 5 años. Termina de redactar este Código Civil o el viejo Código Civil en el año 1869. Imagínense que en esa época no existían las computadoras. Entonces, toda la redacción era a puño y letra y con las famosas plumas y tintas. Entonces, imagínense el tiempo que le lleva redactar el Código Civil, que tuvo vigencia durante 144 años en nuestro país. Y este Código Civil lo termina finalizado en el año 1869. Pero el Congreso lo en ley en el año 1871. Es decir, 2 años después que vino de redactar
ese Código Civil. No están puestos aquí los antecedentes o los antecedentes que le sirvieron de base a Vélez Sarsfield para redactar el código fueron el derecho civil español, que se aplicó durante un tiempo, el derecho civil francés, el romano y también el esbozo de Freitas, que era un código que Freitas había elaborado para nuestro país hermano Brasil. Esos son los antecedentes los antecedentes que utiliza Vélez Sarsfield para redactar el Código Civil para nuestro país. Eso lo estudien ustedes, no tiene grandes dificultades. Ese viejo código que rigió durante 144 años con algunas modificaciones en ese trayecto, tenía 4.051 artículos. Por eso es que le llevó tanto tiempo redactar en puño y letra. Con posterioridad al Código Civil, que es aprobado y que comienza a regir por el Congreso y que comienza a regir en 1870, se dictaron o se le realizaron a este código reformas parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se incorporó que se crearon nuevas instituciones, la realidad social así lo exigía, por lo tanto entonces se modifica parcialmente este Código Civil a través del dictado de distintas leyes. La más importante o la reforma integral de Código Civil o del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield fue en el año 1978 a través de la ley 1711, que es una reforma integral, es como que le cambia la visión, la perspectiva al viejo Código. Además de esta ley 1711, hay otras leyes que también modificando ese viejo Código Civil. Lo tienen en la punta, estudien si se acuerdan, porque en definitiva esto es antecedente histórico. En el año 2011, y ante la necesidad de ¿qué? De actualizar ese viejo Código de Vélez Sarsfield, que como les decía, vigencia durante 144, se designa una comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma del Código Civil. Se pretendía crear un código civil y comercial. Antes estaban divididos, por un lado el Código Civil de Vélez Sarsfield y por otro lado el Código de Comercio dictado por Acevedo. Aquí lo que se pretende es unificar tanto el código, la parte civil, como la parte comercial. De hecho, se lo logra, porque nuestro código, si ustedes se fijan, dice Código Civil y Comercial de la Nación. Esta comisión estaba integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, Ricardo Lorenzetti, por la vicepresidenta de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, y por una ex miembro del Tribunal de la Provincia de Santa Fe, Aida de Carlucci. Esas tres convocan, es gente destacada, ¿no? No son pisados. Convocan a más de 100 juristas para que colaboren en la redacción de ese
nuevo Código Civil y Comercial. Se forman distintas comisiones que analizan los distintos artículos hasta que en el año 2015 de aprobación nuevo Código Civil y Comercial. A través de la ley 26, creo que el número, ay, no me acuerdo, está puesto ahí en el 2694, creo que es, del año 2015, que establece o establecía el día que iba a entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, y lo fijaba como fecha o como inicio de vigencia el 1 de agosto del 2015, el 1 de enero del 2016. La ley que el Congreso se decide antidatar, o sea, adelantar la vigencia del código y se dicta otra ley, 7077, en virtud de la cual se decide que el código comience a regir no a partir del 1 de enero del 2016, sino a partir del 1 de agosto del 2015, y así se hizo. Que la comisión redacta el código, lo envía ¿a dónde? Al Congreso, prueba ese código, la comisión termina, manda al Congreso. El Congreso aprueba en sus dos cámaras de diputados y de senadores y envía ese proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo les realiza algunas modificaciones, por lo tanto, lo devuelve al Congreso para que el Congreso analice esas modificaciones. Y se aprobó el proyecto con las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo. Como les decía, aquí está cronológicamente todo lo que les he dicho. Y en el año 2015, entonces, entra el 1 de agosto, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este nuevo código centra su estudio en la persona como un ser social, o sea que centra todas las normas en la persona humana, en el individuo, considerado como un ser social. Consagra los derechos humanos, reivindica los derechos, protege también a esos derechos humanos a través de distintos articulados. También decimos que es un código de la diversidad cultural, la diversidad cultural latinoamericana, reconoce nuestros orígenes, sabe que nosotros muchos provenimos de italianos, de españoles, de árabes, etc., pero ensalza y reivindica la cultura mexicana, o sea, la idiosincrasia de nuestro país o de los habitantes de nuestro país. También es un derecho, es un código, perdón, que consagra la igualdad de las personas o de los seres humanos, como así también es un código no discriminación. Es decir, prohíbe discriminación hacia el hombre, sea por cuestiones de sexo, sea por cuestiones raciales, sea por cuestiones religiosas. Por eso habla, es más, habla del matrimonio igualitario, reconoce el matrimonio entre personas de igual o de distinto sexo. Imagínense cosas impensadas por Vélez Sarsfield en el año 1865. Que dos hombres o que dos mujeres contraigan matrimonio con plenitud de efectos. Entonces, es de todos modos, todo esto ustedes lo van a leer y no presenta ningún tipo de dificultad.
Vamos a pasar ahora a la parte que a mí sí me interesa explicarles, porque esto es evolución histórica y no tiene ningún tipo de dificultad al momento del estudio. Vamos ahora así a lo que entendemos por fuentes del derecho. Me interesa que tengan el programa porque si ustedes se fijan al momento de estudiar, miren lo que les dice. Las fuentes del derecho, concepto y clasificación. Y se enumera las fuentes. 1, la ley. 2, los tratados internacionales humanos. 3, la costumbre. 4, la jurisprudencia. Y 5, la doctrina. O sea que si ustedes estudian, se van a acordar que las fuentes del derecho son 5. 5. Ley, tratados internacionales de derechos humanos, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Y están escritas en el apunte, en el programa, perdón, están escritas. Entonces, es imposible que no se acuerden. O por lo menos al momento de rendir las van a leer. ¿Qué tenemos o aquí nos da la idea de una fuente de manera genérica? ¿Qué sería una fuente? El lugar de donde de manera no entró todavía fuentes del derecho. ¿Qué sería una fuente? Y el lugar de donde surge o algo. Lo podemos comparar como el manantial del cual brota agua de la tierra. Eso es fuente en sentido general. Pero ¿qué es la fuente del derecho? Son todos aquellos antecedentes que sirven de base al origen de las normas jurídicas. Bien lo podemos definir como origen de las normas, el ordenamiento jurídico. Antecedentes que sirven de base al origen de las normas jurídicas o de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Es decir, cómo aparecen, de dónde surgen las normas que integran el ordenamiento jurídico. Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes materiales o de producción y fuentes formales o de conocimiento. Las fuentes materiales o de producción aluden a factores sociales como creadores de derecho. Ejemplo, los avances científicos, las nuevas relaciones sociales, los distintos grupos sociales. Estas fuentes materiales o de producción no son de obligatoria y solo se recurre a estas fuentes cuando las formales no dan la solución al caso o la solución necesaria al caso planteado. Ejemplo de fuente material o de producción, la doctrina y la jurisprudencia. Fuentes formales o de conocimiento alude a los modos de creación de normas jurídicas que el propio derecho reconoce y que por lo tanto son obligatorias. Ejemplo, la ley.
No, del Código Civil nos dice cuáles son las fuentes a las cuales debemos recurrir para la aplicación a determinados casos. Y les dice, les el código, leo de aquí el artículo. Artículo 1. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes, o sea, que establece en primer lugar como fuente del derecho para la resolución de una cuestión, la ley, que resulten aplicables conforme con esa ley debe estar de acuerdo o no debe contradecir principios consagrados en la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, o sea, cuál fue el fin que el legislador tuvo al dictar esa norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ello. Esto es, primero se aplica la ley, después se aplica, esa ley debe estar de acuerdo con la Constitución y con los tratados de derechos internacionales. Si no hay ley para resolver un caso determinado, se recurren a los usos, prácticas, costumbres, cuando las leyes o los intereses o los interesados se refieren a ellas o en situaciones no regladas legalmente, siempre que esas costumbres, usos y prácticas no sean contrarias al derecho. Lo que les quiere decir este artículo o explicar qué se aplica o a qué fuente voy a recurrir para aplicar una. Ustedes saben que cuando yo acudo a solicito que el juez me resuelva un caso, estoy obligado a dictar lo que se llama una sentencia, resolver una determinada cuestión. Acude para ello a estas fuentes del derecho. ¿Qué va a aplicar en primer lugar el juez? Y la ley. La ley va a aplicar, la ley se va a ajustar a lo establecido por la ley. En lugar, o en virtud de esa raigambre constitucional, los tratados de derechos humanos, también va a aplicar estos tratados de derechos humanos para resolver estas cuestiones. Supónganse que no contemple el caso específico y bueno, acudirá en tercer lugar a los usos, prácticas y costumbres. Siempre que esos usos, prácticas y costumbres no estén en contra de una ley, porque si no, no la puedo aplicar. Y en quinto lugar, acudiré a la doctrina y a la jurisprudencia también como modos de poder resolver esto planteado. Ahora, una vez entonces explicado esto, vamos a entrar de lleno en la primer fuente del derecho, que es la ley. Podemos definirla la ley. Hay múltiples definiciones. La que más recuerden, porque la tienen que decir de memoria. Profe, disculpe, se está cortando mucho. ¿Cómo? Disculpe que moleste, sí, disculpe que moleste, pero se está cortando mucho. Bueno. Ya intento mejorarlo. Para mí son las pilas, ¿no? O no sé, por esto no lo encuentro pilas yo. Es como caro. ¿Ves que no tiene para abrir? Mira, no se prende la lucecita, ¿ves? Porque esto no tiene. Ah, no, sí tiene pilas.
Ya no debe tener pilas esto, por eso. Ah, así. Uy, encima son estas pilas recargables. Claro, no tiene pila. Son las pilas recargables, ¿que no? Bueno. ¿Me escuchan ahí? No. Sí, sí, ahí se escucha. Bueno, ahí lo toco un poquito. Bueno. Entramos entonces a ver la principal fuente del derecho, que es la ley. Definición a criterio de ustedes. Sí, es una norma escrita, emanada de autoridad competente, con carácter de obligatoria. También definir regla social de carácter permanente o dictada con carácter permanente y también obligatoria. La definición o de cualquier definición que den, van a surgir cuáles son los caracteres de la ley. En primer lugar, decimos que es una norma escrita, que no está puesto ahí, pero es uno de los caracteres. ¿Por qué? Porque la norma está plasmada, está escrita en un cuerpo legal, código, o en una ley determinada. O sea, está contenida en un cuerpo único como el código o en una ley determinada. Otro de los caracteres es la obligatoriedad. La ley es obligatoria y esto tiene que ver también con lo que se veía al principio cuando hablábamos del derecho y decíamos que el derecho era obligatorio, su cumplimiento es obligatorio, la ley también. La ley es obligatoria. Su no cumplimiento trae aparejado una sanción legal. Por lo tanto, la ley, así como es obligatoria, entonces es coercitiva. El Estado me puede obligar a cumplir con esa ley. ¿En virtud de qué? En virtud de esa potestad o autoridad que tiene el Estado para limitar el ejercicio de mis derechos. O sea, la ley es obligatoria. La generalidad está dirigida, se aplica a todos, está dirigida a un número indeterminado de personas. La ley no es que la van a cumplir unos pocos y los otros van a hacer lo que quieran. No. La ley tiene la característica o la particularidad de la generalidad. Se aplica a todos. Rige para todos. Y por último, emana de autoridad competente. O sea, la persona que, o el órgano que dicte la ley tiene que tener autoridad para hacerlo. Yo, una simple hija de vecina, no tengo facultades para dictar ley. Sí, de la nación, poder legislativo, sí el presidente de la nación a través de los dos, sí la Universidad Nacional, Consejo Superior de la Universidad Nacional a través de el dictado de algún reglamento, alumnos, de etcétera, etcétera. La ley puede múltiples acepciones o dos sentidos, como también se las llama. Ley en sentido material y ley en sentido formal. Son acepciones, sentidos a la palabra ley. Ley material y ley formal. ¿Qué es la ley material? La ley material es aquella norma escrita obligatoria emanada de autoridad competente. Ejemplo, ejemplo de ley en sentido.
las leyes nacionales, los decretos, los reglamentos, los edicciales, etcétera. Las ordenanzas municipales, etcétera. O sea, toda ley en sentido material abarca a toda ley que sea emanada de autoridad, a toda norma que sea emanada de autoridad competente, sea el Congreso de la Nación, sea el presidente a través de decretos, como decía, sea el Consejo Superior de la Universidad, dicta el reglamento a alumnos, sea un edicto policial que prohíbe la venta de alcohol a menores de edad en los kioscos, etc. Mientras que la ley en sentido formal son aquellas normas escritas obligatorias que emanan únicamente del Congreso Nacional o de las legislaturas provinciales. Conforme el mecanismo o el procedimiento establecido para la sanción y promulgación de las leyes contenido del procedimiento en la Constitución Nacional. O sea, para la promulgación de las leyes, la Constitución establece un procedimiento. Ese procedimiento establecido por la Constitución es el mecanismo a través del cual el Congreso sesiona y dicta esas leyes. Entonces, en sentido formal, son únicamente las leyes que emanan del Congreso, sean nacional, sean leyes provinciales y siguiendo este procedimiento establecido por la Constitución Nacional. Eso no se preocupe, vamos a ver en el segundo cuatrimestre cuando veamos derecho constitucional. Vamos ahora a lo que el programa les pide, aplicación de la ley, aplicación subjetiva de la ley. El artículo 4 del Código Civil argentino. El artículo 4 les dice que las leyes son obligatorias para los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes. Es decir, que las leyes son obligatorias a aquella persona que pise el suelo argentino. No interesa si esa persona viene a hacer turismo, si viene a radicarse en la Argentina o si viene por cuestiones laborales. Con el solo hecho de pisar el suelo argentino, se le aplican las disposiciones o las leyes argentinas. Por lo tanto, en cualquiera de estas situaciones, sea ciudadano, sea un transeúnte, o sea, una persona que está de paso, un turista, etcétera, etcétera, le aplica las disposiciones argentinas respecto de una relación jurídica o algún conflicto respecto de esas personas. Ejemplo, viene un turista argentino y contrata o hace o celebra un contrato de alquiler por 2 meses, alquila una propiedad. Supóngase que el propietario o el locador de ese inmueble lo estafa al turista. El turista que va a ir a reclamar en su país un contrato de locación
que se celebra o que va a regir en nuestro país, no. Se va a regir por las disposiciones que establezca la ley argentina. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la aplicación subjetiva de la ley. La ley es obligatoria para todos los ciudadanos, para todos aquellos que no son ciudadanos, pero que se encuentran residiendo de manera momentánea, de manera laborales, etcétera, etcétera, en nuestro país. Vamos al segundo punto. Todo esto está explicado en el, ¿no? Miren lo que les dice la ley, caracteres, conceptos, ley en sentido material y ley en sentido formal, aplicación subjetiva de la ley. ¿Qué es esto? Aplicación o su valor en el tiempo, retroactividad e irretroactividad de la ley. ¿Qué es esto de la aplicación en el tiempo? Esto hace alusión a la vigencia o hasta cuándo tiene vigencia una. El Código Civil establece en el artículo 5, les dice, las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinan. Que a partir o después del 8º día de su publicación en el boletín oficial, la ley comienza a regir y comienza a ser obligatoria. Salvo que la propia ley determine la fecha de la entrada en vigencia. El ejemplo típico, la ley que les acabo de decir de sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que establecía que primero se iba a regir el 1 de enero del 2016 y después se decidió adelantar la fecha de su entrada en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Esa ley 26994 y 27077 específicamente establecía la fecha de la ley no dice nada, vamos con esto, después del 8º día de su publicación en el boletín oficial. Esta ley va a estar vigente ¿hasta qué? Y hasta que no se determine, tanto no sea derogada por otra ley. O sea, una ley rige mientras no por otra ley, eso. Estará vigente hasta tanto por otra ley, excepto que establezca un plazo de vigencia. Hay leyes que al momento de ser dictadas establecen el plazo por el cual van a regir. Por ejemplo, se dicta una ley moratoria jubilatoria, de moratoria para que se jubilen todos los agentes que no alcanzan a cumplir los años o con no entonces generalmente ese tipo de leyes para que se acojan a los beneficios de la jubilación tienen plazo de vencimiento, se las dicta para que se acojan todos a ese beneficio, inmediatamente caduca. Entonces, salvo esos casos, la ley a tener vigencia hasta que otra la derogue. O en su defecto, el caso en que la misma ley diga tener una vigencia desde el 1 de enero del 2015 al 1 de enero del 2016. O sea, específicamente establece su plazo de vigencia. Luego del 8º día de su publicación o del día que se determine, la ley es obligatoria y se presume conocida por todos. ¿Qué quiere decir esto? Una ley publicada
después del 8º día la ley es obligatoria. Nadie puede venir y decir, ah, no, yo no sabía que cometer tal hecho era un delito, o que matar a alguien era un delito. Yo no sabía. O que matar a una mujer era femicidio porque yo no sabía. ¿Entienden? O sea, nadie puede alegar que desconocía la ley, porque la ley tiene que ser conocida por todos. O sea, no me puedo eximir de responsabilidad diciendo que no sabía tal hecho era un delito. ¿Qué es esto de la irretroactividad de las leyes? Toda ley se dicta para ser aplicada en el futuro. No hay leyes que se apliquen al pasado. Ojo aquí, hay algunas excepciones a esta regla o principio general. En principio, todas las son irretroactivas. No se aplican a situaciones anteriores, sino a situaciones futuras que están por acontecer. Lo común, salvo, como les decía, determinadas excepciones. Lo normal es que una persona, supongo, comete un delictivo, entonces es juzgado por la ley vigente al momento de cometer el delictivo. ¿Saben? Porque es común o es habitual o habrán escuchado en alguna oportunidad que la ley es tardía o demora, la justicia demora en algunos casos, en el sentido de que, supónganse, por ahí lleva mucho tiempo, ahora ya no tanto con la oralidad, esto se daba antes mucho cuando todo era escrito, en juzgar a una persona que mató a otra. Supónganse, está procesado, su juicio oral, espera su juicio oral, y hay veces que pasan 3, 4, 5 años, él está preso, hasta que se celebra un juicio oral, como lo ven, con un jurado, etcétera, etcétera. Si no, miren, los rugbyers, ¿se acuerdan? Cometieron el hecho, ¿hace cuánto tiempo? Permanecieron procesados y detenidos, y recién este año se los ha juzgado. Puede suceder cuando se comete un hecho y se inicia y concluye con la vigencia de una ley, no hay problema. El problema surge cuando, en este mismo caso, en el caso de ser un hecho delictivo, sucede el caso, estaba en vigencia una determinada ley y con posterioridad, pero que todavía no han sido juzgados o condenados, se dicta una ley más digna en materia penal. En ese caso, la ley visa la retroactividad de la ley. O sea, el reo tiene derecho a exigir que aplique la ley más benigna. Supongan un ejemplo. En Estados Unidos existe en algunos estados la pena de muerte. Hay muchos proyectos para tratar de dejar sin efecto esta pena de muerte. Ojo, para determinados delitos, ¿no? No para todos los delitos. Pero es más, también hay una división territorial porque hay estados que contemplan la pena de muerte y otros estados que no la contemplan. Esté esperando ser ejecutado. Y se dicta una ley
derogue esta pena, tiene derecho a ser juzgado por esta o a condenado en virtud de esta nueva ley. Entender, esa sería una excepción a la regla de la irretroactividad de la ley. Salvo entonces que exista una ley más benigna que favorezca, en este caso, al se aplicará esa ley. Por supuesto que si es una ley más perjudicial para el reo, se le aplicará esa, porque esa es la que está en vigencia en el momento de iniciar ese proceso de juicio oral. Pero si sale algo más benigno para él, tiene derecho a solicitar la aplicación de la ley. Bien, ¿qué más? ¿Qué es esto de la aplicación de la ley en el espacio? Es parecido esto a aplicación subjetiva de la ley y se aplica el mismo artículo 4, que nos dice que aplicación de la ley en el espacio, o sea, en el territorio. Se habla de la territorialidad de la ley. Para todo, la ley es obligatoria para todo aquel que habite el suelo argentino, sea ciudadano, sea extranjero, sea domiciliado o sea transeúnte. La ley, esto quiere decirles la territorialidad de la ley, donde se aplica el espacio físico, donde se aplica la ley. La ley se aplica en todo el territorio argentino. Además, no debemos olvidarnos que nuestro país tiene un sistema de gobierno, una forma federal. ¿Qué significa? Que existen leyes nacionales que son de aplicación en todo el país y existen leyes provinciales que solamente son de aplicación en nuestro país, en nuestra provincia, perdón, o en las provincias de cada que integran la nación. Esas leyes nacionales y provinciales deben coexistir de manera ordenada, de manera, o sea, una no puede ir en contra de lo establecido, una ley provincial no puede ir en contra de lo establecido por nacional, porque la ley nacional es jerárquicamente superior, independientemente de la autonomía que tengamos las provincias para dirigir nuestro propio destino y nuestras propias leyes de aplicación dentro de los límites de la provincia. Y por último, la interpretación de la ley. El artículo 7 les dice que, no, el artículo 7 no es, el artículo 2, perdón, el artículo 2, aquí está, el artículo 2 dice que la ley debe ser interpretada, busca el sentido y valor de la norma jurídica, analizando si el caso concreto se subsume, o sea, cae dentro de la órbita de esa ley, dentro de lo establecido por una ley determinada. Les leo, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, o sea, cómo ha sido escrita, qué dice la ley, finalidades, cuál es el fin que persigue el legislador al dictar esa ley, las leyes análogas, es decir, cómo se actúa en situaciones similares, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Esta interpretación de la ley puede ser legislativa, que como la palabra lo dice, la lleva a cabo el propio Congreso de la Nación a través de la exposición de motivos. La exposición de motivos en los libros de sesiones son justamente las cuestiones que se tienen
respecto de cuando se analiza cada artículo por parte de los legisladores. Exposición de motivos. El artículo de decir cuál fue el sentido, por qué, la finalidad que se persigue con el texto de ese artículo. Y también esa interpretación puede ser judicial cuando, por supuesto, quien realiza la misma son los jueces a través del dictado de sus sentencias. Vamos ahora a la fuente que sigue. Hasta las 9:30 les doy clases, son las 9:15. O sea que si tengo tiempo, no sé si están pasando la hojita. ¿Están pasando la hojita? Bárbaro. Vamos a la segunda fuente del derecho, que son los tratados nacionales de derechos humanos. Estos tratados internacionales de derechos humanos se convierten en fuente del derecho cuando en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y se incorpora el artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional. No sé si han escuchado alguna vez esa palabra, jerarquía constitucional, a los tratados humanos o a los tratados de derechos humanos o a los tratados en donde la Argentina sea parte firmante, o sea, esos tratados. Entonces, otorgar jerarquía constitucional significa que tienen así el mismo o están en el mismo nivel jerárquico constitucional. Por eso se aplica, en primer lugar, la ley, que está de acuerdo con la Constitución. En segundo lugar, los tratados internacionales específicamente de derechos humanos y todos aquellos que haya firmado nuestro país. Entonces, en virtud de esta jerarquía constitucional, son fuente fundamental del derecho, se convierten en fuente fundamental del derecho porque cuando una persona ve vulnerados un derecho humano, huye primero ante los tribunales argentinos. Si el tribunal argentino no le otorga una solución, acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal encargado de custodiar los derechos humanos de todas las personas. Los fallos que dicta esa Corte Interamericana es obligatoria para no solamente el país o el ciudadano, supóngase argentino, que presenta el caso, sino para todos los ciudadanos de todo el mundo, una jurisprudencia obligatoria. Es más, la Corte Americana sanciona a aquellos estados en donde cuando no se protege debidamente estos derechos humanos. Costumbre, que es otra de las fuentes del derecho, esta costumbre regía o rigió antes de las leyes, antes de los códigos o antes de que las normas comiencen a ser escritas. Antes el derecho se transmitía de generación en generación vía oral. Eso provocaba innumerables inconvenientes, se dictaban leyes contradictorias, etcétera, etcétera. Hoy en día la costumbre se convirtió en la tercera fuente. En un principio fue la única fuente del derecho. Hoy en día es la tercera. ¿Qué es la costumbre? Por eso hablamos de una fuente originaria del derecho. Es la primer fuente del derecho originaria. Ya no es así. La ley es la primera. ¿Cómo podemos definir a la costumbre?
observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento con la creencia de su obligatoriedad. Es decir, celebro determinado acto, determinado comportamiento durante un tiempo prolongado, pero ¿por qué lo realizo? Porque creo que ese comportamiento es obligatorio. Yo creía que había una ley que me obliga o que había algo que me obligaba a actuar o a repetir ese acto. No todo acto repetido es costumbre o reiterado en el tiempo es costumbre. Para que exista costumbre deben darse dos elementos, el elemento material y el objetivo y el elemento subjetivo. Objetivo es la reiteración de actos, la repetición de conductas humanas durante un tiempo prolongado. Y el elemento subjetivo es la creencia de su obligatoriedad. O sea, yo repito ese acto porque creía que era obligatorio. Además, la costumbre puede ser, ya que hay unas palabras complicaditas porque son en latín, no necesariamente tienen que decirle secundum legem, porque aquí está la traducción, según la ley. La costumbre puede ser según la ley, reconocida por la propia ley. Muchas costumbres se convirtieron con la repetición en leyes. Hablamos costumbre según la ley, costumbre reconocida por la ley. Costumbre praeter legem, o sea, al margen de la ley, en donde se crea una norma en una situación no contemplada por la ley. Se trata de cubrir o suplir un vacío de la ley a través de la costumbre, y la ley contra legem o contra que se establece en contrario a lo que establece la ley e intenta derogarla. Solo están aceptadas estas dos primeras, no la contraria o la que es contra la ley. Último, vemos como otras fuentes del derecho la jurisprudencia, la doctrina. Con esto termino. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es un conjunto de fallos dictado por tribunales, jueces, que sirven de precedentes a futuros fallos. Si bien es cierto, no son obligatorias, existe jurisprudencia que sí obliga a los demás inferiores. Ejemplo, los fallos que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los demás tribunales inferiores. Los fallos que dicta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, sentando un criterio jurisprudencial, obliga a los tribunales inferiores de la provincia de Santiago del Estero. El ejemplo típico de jurisprudencia era en la época de corralitos. ¿Han escuchado hablar de la palabra corralitos? El Estado decide confiscar todos los depósitos en dólares de los ahorristas o de la gente que tenía depósitos en dólares, de manera tal que los especificaba. La persona que tenía dinero en los bancos, en los casos, deciden iniciar juicios y solicitar que le devuelvan esos plazos fijos en la moneda en la cual ellos habían depositado, o sea, en plazos fijos.
se realizaron amparos, se llamaban, de amparo con resultados favorables a favor de los ahorristas y en algunos casos también se cometieron excesos ahí, ¿no? Entonces, cada provincia tenía su criterio, cada superior tribunal de provincia tenía su criterio, hasta que la Corte planteó un caso en la Corte y dijo, siento jurisprudencia, siento criterios respecto de que los corralitos van a ser devueltos de manera especificada a tanto el valor del dólar. Antes era 1-1, se tenían estos depósitos y después, entonces deciden sentar un criterio y bajan línea para que se hagan eco de ese criterio. Ese es jurisprudencia. Mientras que la doctrina son opiniones, obras que realizan doctrinarios o estudiosos del derecho y que sirven para dar fundamento a los fallos judiciales. Lo que yo les decía hace rato, un juez a quien le somete un caso a su competencia o a ser resuelto, debe resolver de una manera. En muchos de los casos, como la ley, les decía, no está ayornado a los tiempos actuales, el juez acudir o echar mano de jurisprudencia, como se resuelve en otros lugares, o de doctrina, qué dicen o qué trabajo realizaron algún estudioso del derecho para explicar determinada cuestión y yo poder plasmarla en mi fallo. Entonces, permiten de esta manera dar una solución a través de o explicar que resuelven tal caso en atención o poniendo como fundamento el estudio o la obra realizada por estos estudios del derecho. Ejemplo de doctrina. Existe una prueba o una pericia, no sé si saben, puede ser que sepan, que una persona que accionó un arma de fuego le queda pólvora en la mano. Y se hace lo que se llama una prueba del guante de parafina. O sea, vos por más que te laves la mano, te eches queroseno, no sé, te eches, te raspes la mano con virulana y que te la vas a lastimar seguramente, etcétera, la pólvora que está impregnada en la mano como consecuencia de la actividad o de la cuando oprimes cuando sale el disparo, la pólvora que te queda en la mano después de un arma de fuego no se va. Entonces, esta prueba se la descubrió un perito, hizo estudios sobre eso, se la toma poniéndose un guante de parafina, lo sacan al guante y si sale manchado de una determinada forma es porque esa mano accionó el arma de fuego. No hay duda que esa mano accionó el arma de fuego. Más que él diga que no es él no lo ha matado, que él no accionó el arma, etcétera, etcétera. Esa es una prueba irrefutable. Y es gracias a un estudio de un perito que estudió o analizó esta. Bueno, con esto terminamos entonces la unidad número 5 con la 5. La unidad número 1 y la clase que viene comenzarían el lunes con la unidad número. El que tenga la asistencia, por favor, la pasa, el lista. Y la gente que ha estado conectada. Ahí está. ¿Ya estás, Chani?
Bueno, ellos estaban haciendo listita, ¿ah? Pero mejor si vos les tomas, ¿ah? No se muevan entonces. ¿Cómo? Sí. Secundum leche. Aquí. Según praeter. Praeter leche. Pra. Y contra leche. Ah, bueno, a ver, aquí ya les va a tomar la asistencia. Entiendo. Bueno. Pásamelo. No sé. Pasó. No, ya se no pasó en ningún lado todavía. ¿No han hecho hojas? No, no han hecho. Pongan nombre, apellido, si tienen legajo, pongan el legajo, DNI y la firma. Vayan haciendo así una por fila, así porque aquí